Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanos, bienvenidos a un martes más. Este es el Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, Ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, en Castleberry, nuestro pastor el reverendo Héctor Santiago. Bienvenidos al último día que vamos a estar estudiando por este semestre, el último día que vamos a estar estudiando la última semana del libro de Daniel. Daniel capítulo 6 y en nuestro estudio, la semana 6 de nuestro estudio, le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha dirigido, nos ha ayudado, nos ha molestado, nos ha inquietado, nos ha despertado en medio de la noche, nos ha recordado, ándale, no he hecho el estudio, nos ha ayudado a buscar un poco más, aprendernos versículos de memoria, etcétera, nos ha capacitado hasta aquí. Y le damos gracias al Señor por eso. Hoy es el último día que vamos a estar reuniéndonos así formalmente. Después de nuestro estudio vamos a estar hablando de los planes que tenemos para el próximo martes, ¿verdad? Vamos a tener una actividad presencial, están invitadas todas las de Zoom, esperamos a ver si nos podemos ver ese día. Le damos también la bienvenida a todas las mujeres que están y caballeros que estén por ahí a través de Zoom acompañándonos. Y al igual que la semana pasada, esta semana nuestra hermana Vivian Rivera va a continuar o a terminar la discusión del estudio de la semana 6 de nuestro estudio. Ella dirigió la discusión de la semana de los días 1, 2 y 3 el martes pasado. Si usted no lo ha visto, pues búsquelo por ahí en YouTube, que está grabado. Y hoy, si el Señor lo permite, vamos entonces a estar discutiendo los días 4 y 5 de la semana 6 del estudio de Daniel. Así que les dejo por aquí a nuestra hermana Vivian. Ya lo conseguí. Pues tienes que dar el update. Sí. ¿Lo quieres ver tú? No. No. Ok. Allí tienes agua, mamá. Gracias. Discúlpenme, hermano, pero de verdad que me tengo que quitar esto porque si no me asfixio. Dios me las bendiga. Para las de YouTube, hace unos minutitos estábamos hablando de un libro que Miriam nos estaba recomendando, de Alistair Begg, se llama Brave by Faith. Y como yo soy bien averiguada y curiosa, ya lo busqué y son $6 nada más. Un libro, eso no es nada. Y dice aquí, esta es la aplicación de su ministerio, Free Standard Shipping in the United States. O sea que ni siquiera hay que pagar shipping and handling. Y para quizás darle un poquito más de contexto, es que de verdad pensamos ir y visitar su iglesia porque admiramos su ministerio. Y es porque, que de paso les pido la oración, mi hijo menor sale para Cleveland, Ohio, salimos mañana por carretera, porque él va a estar en un internado académico 3 meses allá. Y pues, alquilar un carro por 3 meses como que no es muy práctico. So voy a acompañarlo para dejar a mi chiquito en Cleveland, Ohio. Mi chiquito que tiene 26 años, pero ya. So no me hagan mucho caso, pero vamos para Ohio y vamos a aprovechar y visitar la iglesia y decirle, sí, bien mamá, esta es la iglesia a la que vas a ir por los próximos 12 domingos. Bien mamá hispana. Yeah. Ok, mis hermanas, vamos a comenzar. Ay, Dios mío, esta cosa como que... Yo no sé a las que se paran aquí enfrente si les pasa, pero entonces yo miro el libro y tengo como que las páginas divididas porque tengo el micrófono aquí en la cara. Y no es fácil. Pero aquí vamos. Con temor y temblor, una vez más, mis hermanas, comenzamos. Y quisiera, antes de ir propiamente al día 4, darles un repasito ligerito de lo que estuvimos hablando la semana pasada. El día 1, el título era El mismo lugar, otro déspota, y aquí pues era, según la autora, era una lección más o menos de historia, pues donde hablaba de la invasión del ejército persa a Babilonia y cómo Babilonia cayó, porque Mr. Belsasar que era el rey de Babilonia, estaba bien comodito porque ella nos describe como una falsa sensación de seguridad, él se había hecho de provisiones, tenían provisiones para 20 años,
Tenían agua, porque el Éufrates dividía la ciudad de norte a sur, eso lo mencionamos la semana pasada. Era una ciudad amurallada, el ejército persa estaba afuera y pues estoy bien. Pero el ejército persa fue más listo, desvió el agua, desvió el río, las aguas bajaron y ellos entraron por debajo de los muros. Y nos describe que aunque fue una invasión, pues fue una invasión relativamente pacífica. ¿Okay? Y, perdona, que es que puse unas notitas aquí. Y entonces nos comenta que entonces Darío vino, le fue entregada la ciudad para gobernarla. Daniel había estado, después de Nabucodonosor, Belsasar no conocía muy bien a Daniel. Daniel había estado en relativo anonimato, había seguido trabajando, ejerciendo sus funciones en la ciudad, pero en relativo anonimato. Entonces llega Darío y Daniel se encuentra bajo una nueva administración, una nueva autoridad. Y nos comenta que Daniel no salió de Babilonia, Daniel se quedó y murió en Babilonia. Y hace un comentario bien bonito de que vio su patria celestial antes que la terrenal, antes que Jerusalén. El día 2, el título del día era La misteriosa Babilonia, y nos fuimos para Apocalipsis para exclusivamente conocer la mentalidad babilónica. Nos comenta que los eruditos entienden que Babilonia representa a Roma. En lo único que no están todos de acuerdo es si es una Babilonia pasada o una Babilonia futura. E incluso hay algunos que comentan que es simbólica. ¿Okay? Y entonces fuimos a Génesis para repasar la historia de la Torre de Babel, donde el hombre quiso hacer una torre para sentirse grande. Pero como el único grande es nuestro Señor, él allí confundió sus lenguas, su idioma, y terminaron no entendiéndose. Pero el punto de ella traer la historia es que Nimrod, que era el hijo de Cam, nieto de Noé, fue el primer poderoso en la tierra, y eso está en la Biblia. Si veo bien, Génesis 10 creo que. Y que Nimrod representaba el deseo del hombre de regir su propio mundo. Entonces, ¿por qué ella? Y entonces nos hace una historia bien extraña pero interesante, de cómo el enemigo, su intención es engañarnos, mentirnos, destruirnos, porque hay una fuente extrabíblica que comenta así una historia de Nimrod se casó con esta mujer quedó embarazada milagrosamente, y la autora lo describe como la fuente que ella cita, no es ella. Lo describe como un falso cumplimiento de la promesa sobre la simiente de la mujer. Y el niño después fue muerto por un animal salvaje y regresó a la vida en una satánica y falsa anticipación de la resurrección de Cristo. Y esto lo que nos dice es que el intento del enemigo es falsificar otra vez, falsificar, mentir, engañar y tratar de hacer lo que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿cuál es el punto de ella traer todo esto de la Babilonia de Génesis o de la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel? Es que ella dice, ¿dónde está el enlace? Pues que Babilonia fue la capital del primer gobernante mundial y es presentada como la capital de Satanás en la tierra a lo largo de la Biblia. Y entonces nos comenta que la Babilonia del Apocalipsis es lo mismo. O sea, y aquí está el comentario que quería hacerle, que el autor que ella cita ve la Babilonia del Apocalipsis como la capital de Satanás en esta tierra al fin de los tiempos, y ahí es que está el enlace entre la Babilonia de Génesis y la Babilonia del Apocalipsis. ¿Okay? Y el día 3, la caída de la Babilonia del Apocalipsis,
Acuérdense que la intención de estudiar este capítulo era conocer la mentalidad, el mindset de Babilonia del Apocalipsis, y era, la describe bien feíto. Déjenme buscarle. La Biblia la describe como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y eso lo hace desde el día 2. Pero entonces en el día 3, lo que nos habla es lo que representaba Babilonia: inmoralidad, excesos, lujos, abominaciones, inmundicia, todo lo que opuesto, pecado, todo lo opuesto a lo que Dios pide de nosotros. O sea, y nos menciona que estabilidad tiene ese tipo de cosas, las riquezas de las sociedades tipo babilónicas, ninguna. Dice que se van en una hora, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, no perduran. Y entonces también nos habla después que, como decía Miriam ahorita, o sea, la sociedad de Babilonia la podemos ver hoy alrededor de nosotros todo el tiempo, en un montón de áreas. Y entonces nos comentaba la autora que era difícil aceptar algo en una tierra donde hay mucho, y eso vamos al concepto de los excesos. Me acuerdo, yo no sé quién fue, la semana pasada, pues, ¿cuántos desodorantes hay? 1 millón. Si hubiera uno, pues ese era el que todo el mundo tenía. Que a veces las demasiadas opciones no siempre son buenas. Y es una opción o es una tentación, si lo quiera ver, para nosotros entrar en esas dinámicas también, que no siempre son saludables. Y ella al final del día 3, me gusta cómo ella lo termina, y se lo voy a leer directo del libro. Mientras caminamos por las calles de nuestra Babilonia, debemos estar alertas a sus atractivos y a las canciones que entona en las esquinas, porque nos hablaba de entretenimiento, de que vivimos, y eso, Dios mío, ¿cuántas veces no hemos comentado sobre eso? En una sociedad de todo es entretenimiento, todo, para distraernos de lo que es importante y de lo que es verdadero. Dice, en realidad, el engañador es Satanás y Babilonia es su reina, que ofrece falsa satisfacción a cualquiera que la acepte. No se deje engañar, no podemos dejarnos engañar. Los días 4 y 5, el día 4 es un poquito más interactivo, el día 5, pues, si no todo, pues tiene pocas preguntas, es más informativo. Y el día 4 a mí me encantó, y también es como un resumen para terminar la primera parte del estudio. El día 4, el título es Ni vicio ni falta, y el tesoro de hoy dice, mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él, esto está hablando de Daniel, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Wow, hermano, qué lindo sería si pudieran decir así de nosotros. Ya. Y entonces nos indica la autora que hoy vamos a volver a la escena de Daniel 6, donde él está en una nueva administración bajo la autoridad de Darío. ¿Cuántos años tenía Daniel aproximadamente? 80. Y me estuvo curioso que ella no puso la cita, pero eso está en Daniel 6:3. Usualmente, yo no sé si eso es un ups, me imagino que sí, porque ella para todo lo demás da el versículo específico, pero es Daniel 6:3. Y entonces los siguientes blancos, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y aquí es donde ella comenta que Belsasar no parecía conocer muy poco a Daniel, pero que Daniel había seguido con sus labores, con sus responsabilidades. Y entonces que con Belsasar muerto y sepultado, Daniel 6 vuelve a salir a la luz, y Daniel vuelve a ocupar una posición
reconocida, si lo queremos ver de esa manera. Y nos pide que echemos un vistazo al final de Daniel 5, ¿cuántos años tenía Darío? Bueno, de las opciones que hay aquí, 62. Y nos dice que, y eso pues claro, lo aprendemos cuando estamos más mayorcitos, porque cuando pensamos jovencitos, cuando estamos jovencitos no pensamos así. Pero dice que quizá Darío había vivido tiempo suficiente como para saber que cuando tú te enfrentas a un pueblo extraño, él era el gobernador nuevo, el rey nuevo, pues es mejor si te buscas un aliado que conozca, o una persona, no necesariamente aliado, pero una persona que conozca bien la ciudad, lo que hay, sus dinámicas, su diario, pues, y ese alguien era Daniel. Nos pide que vayamos a Daniel 6, del 3 al 13. ¿Por qué los conspiradores debían atrapar a Daniel en algo que tuviera relación con la ley de su Dios? Y nos dice que vayamos al versículo 4. Gracias, Enidi, gracias, Cuca. Que no había falta en él. No había falta en él. Ningún vicio ni falla ni falta fue hallado en él. Y entonces dice que el versículo 4 contiene una palabra clave para quienes anhelamos vivir con integridad en un mundo engañosamente seductor. Y que el deseo de Dios no es que convirtamos nuestras iglesias y reuniones en escondites, no es vivir en este cocoon, en esta burbuja. Mi esposo dice que yo crecí en una burbuja. I don't know. Oh, ¿de verdad? Ah, tú dices que todos nosotros. In a way, sí. Pero dice que no debemos convertir nuestras iglesias en cocoons para escapar del mundo. El Señor dijo, en su oración, dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos aquí y estamos aquí con un propósito, no es por casualidad. ¿Okay? Diga usted. Pero yo creo que la verdadera razón de los conspiradores era envidia, porque ellos querían quitarlo del camino. Claro, la motivación era la envidia. Ellos querían buscar por dónde agarrar a Daniel para sacarlo del medio, porque Daniel tenía una posición prominente que ellos no tenían, un extranjero, ¿okay? Entre comillas. Aunque Daniel había estado desde adolescente en Babilonia, y había sido educado como babilonio, pero a los ojos de los demás seguía siendo un extranjero. Mira este hebreo. Y claro que la motivación era envidia, pero no habían podido encontrar nada. Mire, es como buscar por aquí no, por aquí no, por aquí no. Ah, pues vámonos por aquí a ver si esto funciona. Y tratar de encontrar alguna falta en sus costumbres religiosas. Y a mí me gusta, en la página 125, me gustan las preguntas, discúlpeme, la última lineecita de la página 124. Dios desea que llevemos, y a eso iba cuando dije que eso no es nuestro propósito aquí. Dios no nos puso aquí de pura casualidad para que nos sintamos lindos y qué chévere. Y ella lo habla como de nuestras iglesias, pero eso lo aplica a nuestras vidas. Deben ser lugares, nuestras vidas deben ser libros abiertos, donde nos capacitemos y fortalezcamos para ministrar al mundo. Ese es nuestro propósito, llevar el evangelio. Dios desea que llevemos luz en esta sociedad oscura, en esta Babilonia, y que demos fruto para la gloria de su nombre, no es para nosotros. Por más capacitados y hábiles que seamos, no es acerca de nosotros. It's not about us. Es para dar fruto para la gloria de su nombre. Y me gustan las preguntas que hace en la página 125, yo creo que son preguntas que nos debemos hacer todos. ¿Podemos trabajar provechosamente para la causa de Cristo en nuestra sociedad sin perder efectividad espiritual?
¿Podemos servir al mundo en el nombre de Cristo sin convertirnos en siervos del mundo? ¿Podemos vivir en esta sociedad llena de excesos y egocentrismo sin dejarnos corromper por ella? Y más adelante ella es un resounding yes. No es fácil, pero se puede. Nos pide que vayamos al versículo 4. Entonces, me está gracioso porque el versículo Daniel 6:4 está impreso abajo a la derecha en la página, pero no es la versión que ella nos pide. Ok, so la nueva versión, yo lo copié aquí, la nueva versión internacional, Daniel 6:4 dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos. Qué interesante, malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y entonces, contesté la pregunta, pero ok. Perdón. Observe el contexto en que se encuentran las palabras corrupto. Y pues díganmela de todas maneras. ¿Qué pusieron? Que no era corrupto o negligente. Ese es el contexto. Sino que era digno de confianza. Porque una parte sin la otra, como que, o sea, no era corrupto o negligente, sino digno de confianza. Y entonces nos pide que vayamos a Apocalipsis 19:3 y que digamos, y también me está interesante esto, nos pide que vayamos a Apocalipsis 19:3, pero nos dice que nos fijemos en el versículo 2. Ok, ¿qué había hecho la gran ramera? Había corrompido la tierra con su fornicación, con su inmoralidad, Y entonces nos comenta que en la mayoría de las traducciones de la Biblia hay variantes de la palabra corromper. Y Apocalipsis 19:2 dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido, ahí usa la palabra corromper, a la tierra con su fornicación. Satanás usa a Babilonia, la personificación simbólica de todo lo que parece hermoso, seductor e instantáneamente gratificante en el mundo, como un títere para corromper y enviciar a las personas. Aquí un títere, bueno, para los puertorriqueños títere puede tener varias definiciones de acuerdo al contexto de nuestra conversación. Aquí un títere puede ser una persona alegre, simpática, para nosotros los puertorriqueños, no sé en otras nacionalidades. Para nosotros los puertorriqueños un títere puede ser, pues, María, qué chévere, ese muchacho es un títere. En un sentido semi-positivo, puede ser una persona pues alegre, que siempre está de buen humor. Un títere con una connotación medio negativa es una persona pues que quizás no es muy respetuosa o de reputación medio dudosa. Ese es un títere, caray. Y un títere es una marioneta. Y esa es la definición o la connotación que ella usa aquí. O sea que podríamos leer seductora instantáneamente gratificante en el mundo como una marioneta, la usa Satanás, para corromper y enviciar a las personas. Y entonces nos comenta que cuando pensa, en inglés un puppet, cuando nos comenta que los títeres son inocentes y juguetones. Yo me acordaba de la película The Sound of Music, cuando los nenes hacen su dramita usando marionetas. Y son bien bonitos y son simpáticos y eso se usa mucho para los niños. Pero este títere del que habla ella es una prostituta y, si me permite la comparación, su proxeneta es el diablo. Proxeneta es una persona, esta es la definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. En inglés es un pimp. El administrador, el manejador.
pues ella describe a Satanás como el manejador de Babilonia. Y Daniel nos comenta, que esto es lo que a mí me encanta, yes. Daniel es una prueba de que el vicio y la corrupción de Babilonia no son inevitables. Mire, hermano, lo leemos otra vez. Daniel es una prueba de que el vicio y la corrupción de Babilonia no son inevitables. Podemos evitar caer en ellos. Podemos vivir con integridad. Amén. Pero nunca, 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 eso del énfasis es mío, eso no lo dice el libro, lo lograremos por casualidad. De hecho, quizá nada en la vida nos exija un esfuerzo más deliberado, más intencional, más consistente, más persistente, más dedicado. Y entonces nos describe que Daniel pues tuvo que caminar más o menos en una cuerda floja y en la que quien único lo podía ayudar era la mano de Dios. Y así igualito con nosotros. Es más, yo no puedo caminar ni por una cuerda floja, aún con un 2x4 y aún a lo mejor así me caigo. O sea, una tabla de 4 pulgadas de ancho, es lo que quiero decir. Y entonces nos pide que completemos el blanco a base de Daniel 6:4. Nos dice que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esto me pareció interesante porque incluso tuve que leerlo varias veces porque como que, ¿qué es lo que ella quiere decir con esto? Y nos dice que el hecho de que Daniel no tuviera falta indica que cumplía con su deber, con sus responsabilidades. Entiéndame bien, si estamos en un trabajo donde debemos descuidar nuestras obligaciones para que el entorno no nos corrompa, necesitamos un trabajo nuevo. ¿Okay? Dios desea que sus representantes, eso somos nosotros, no mire para el lado, esa soy yo y ese es usted, que sus representantes sean como Daniel en el mundo en que viven, que se distingan por sus cualidades extraordinarias, como hablaba ahorita Miriam del libro, que decía que lo importante del librito era la fe, que aunque el nombre de Brave by Faith, que es, ay Dios mío, no es bravo la de valiente, gracias. Valiente, no es el hecho de que fuera valiente, es que era por fe y la fe era dada por Dios, no viene de otra fuente. Que se distingan por sus cualidades extraordinarias, dadas por Dios, no las da nadie más, ciertamente no el mundo. Y que cumplan su labor como si Dios mismo fuera su jefe. Y Colosenses 3:23 lo expresa perfectamente. A mí me gusta mucho este versículo, me reta, para mí es un reto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Wow, hermanos, y a veces de verdad que nos encontramos, aún en nuestros trabajos, ambientes tóxicos. Y uno se pregunta, ¿cómo yo voy a manejar esto? ¿Cómo yo voy a cumplir con lo que se espera de mí sin contaminarme? Podría pensar, las bromas fuera de lugar en el trabajo. Entonces, pero el problema es que si no me río, María, pero esta mujer, qué agria. No, es una cuerda floja, es una cuerda floja. Y el llamado es a no comprometernos, a no comprometernos. Y eso es un ejemplo que se me ocurrió de mil. Lidu, quítate la mascarilla. Gracias, es para poder escucharte, parece que estoy media sorda. Ajá. Oh, wow. Lidu comparte una experiencia similar de un trabajo en que tuvo, que eventualmente tuvo que salir del lugar. Y eso podíamos describirlo como ambientes tóxicos. Y están
todos los niveles, en todos los trabajos, desde lo más educado y profesional y lo que usted pueda pensar como el tope, como lo más simple, porque no depende quizás de la labor específica, es de quienes estén alrededor. Y usted puede que se dé, y ella lo aclara aquí, que vamos a leer la oración para que, mientras tanto, dice ella, debemos cuidarnos de caer en algún vicio o falta. En algunos ambientes la cuerda floja es prácticamente imposible de identificar, mucho menos caminar sobre ella. Un ambiente que me hace caer en falta o corrupción a mí, no necesariamente le hace caer a usted. Eso es algo bien personal. ¿Ya? Eso depende de quién es usted. Y a lo mejor lo que a usted le hace, no lo va a hacer conmigo. Dalia, perdóname. Oh, sí. Dalia nos dice, sí, yo sé, es que es difícil, yo misma tengo que hacer un esfuerzo para poder entenderlas y ella no tenía su mascarilla. Me encantaría poder tener un micrófono y poder pasárselo cada vez que ustedes van a participar. Ella nos decía que la exposición, bueno, en resumen, que la exposición es un factor, o sea, en un ambiente de trabajo donde tus compañeros usan palabras inapropiadas, tú no las usas, pero eventualmente, mira, y no es que, ¿cómo te digo? Eso no es una garantía, pero estamos más propensos a caer si eso es lo que oímos día y noche en nuestro trabajo. Y día y noche, y dale con la palabrita, y la palabra con F, y la palabra con S, y o sea, llega un momento, y ella incluso nos comentaba que eso hasta en nuestras propias familias, ¿sabes? Hasta con los familiares que no conocen, quizás que no conocen al Señor, o sea, que tienen otras costumbres, otras maneras, otra forma de expresarse. Y a mí me recordó una experiencia que yo trabajaba en un banco de sangre por muchos años, y entonces otra compañera mía y yo éramos las mayores, llevábamos allí mucho tiempo, entonces todo lo que seguían llegando eran estos muchachitos jóvenes, y nosotros nos sentíamos medias mamás de todos aquellos nenes, y entonces, pero ellos ya sabían porque yo me atreví a decirlo, y gracias a Dios no me odiaron, pero ellos sabían que delante de mí no iban a hablar malo. Yo dije, no, yo estoy grandecita, esa palabrita aquí no. Y entonces, I'm sorry. Claro, eran jóvenes y eran más humildes, a lo mejor si me encuentro con otro, me dice otra más grande. Pero es bien difícil porque no tenemos ningún control de nuestros ambientes de trabajo. Podemos ser buenas influencias, pero la realidad es que control no tenemos. Mire, mi hermano, y de verdad, si eso llega a ser algo que sea una ocasión de caer, Dios no lo permita, si es una tentación o la exposición es tan grande que usted se siente agobiado, mire, a lo mejor es hora de preguntarle al Señor, mira, Señor, dame un brequecito con esto, este ambiente me está haciendo daño. O si se atreve y eso soy yo, eso no lo dijo la autora, eso se lo digo yo. Si se atreve a compartirlo, usted conoce con quién trabaja, cuánto tiempo lleva en el sitio, a lo mejor, mire, yo no sé si por viejita
porque éramos la senior en el área de trabajo, teníamos seniority, pero nos respetaron y delante de nosotros se controlaban. Dime, Ida, perdóname. En la escuela de New York, la palabrita era square. Si tú no te ajustabas a lo que el grupo hacía, tú eras cuadrada. Ay, Dios mío. Fue una clase de bullying. Oh. Porque yo no podía decir nada. Solamente pues tenía que soportar, tolerar lo que no me agradaba o lo que yo sabía que no estaba correcto. Wow. Y hay muchos de nuestros niños en la escuela que también sufren eso. De Claro. que a veces no son del grupito, pues los aíslan. Sí, sí, claro que sí, y eso es una forma de bullying. Nos dice Ida que cuando ella estaba en la escuela en Nueva York, el concepto que se usaba, la palabra era, si tú no participabas de lo que el grupito de la mayoría participaba, tú eras square. ¿Tú has oído eso, Vanessa? La niña, claro. Oh, me dice Janie que más o menos, que eres como aburrido, como tonto, oh, you're not cool, que tú no eres cool, me dice Cuca. Yo no había oído la palabra, o si la había oído no me acordaba, pero el entre líneas es, you don't belong, tú no perteneces a nosotros, y es una forma de bullying. Ah, sí, ella dice que es de la época de ella, que son un poquitito más mayores que nosotras, pero, ok. Pero esa sabiduría, ¿ve? Hoy aprendí algo nuevo. Pero nosotros no somos square. Ok. Y entonces, después ella nos comenta, hay alguien que me lea para que participen, alguien que me lea ese último párrafo. Pero si es tan amable y proyecte su voz para que está en Zoom y para eventualmente YouTube, pues puedan escuchar. Quítese la mascarilla un segundito, me lee el párrafito y después pues se la pone para atrás. Si faltara nuestra obligación, es la única forma de no caer en la corrupción a que nos empuja nuestro trabajo y aún dentro de una organización religiosa o benéfica, reflexionemos, quizás Dios quiera transferirnos a otro departamento. Nuestra meta es ser como Daniel en nuestra generación, gente sin vicio ni falta. Aleluya. Sigue. Ajá. Somos extraordinarios porque Él es extraordinario. Vivamos y actuemos en concepción. Gracias, Enid. Y a eso yo le añadí, amén. Y anoche en el curso de Conozcamos a Jesús, aprendí algo que tengo que admitir que yo no sabía. Que amén, para mí amén era así sea. Y anoche aprendimos que tiene un significado más que eso, que es también así es, o sea, eso es lo que hay. Qué reto tan bonito. A mí me encantó ese último párrafo, o sea, que nuestra meta sea ser como Daniel en la Babilonia en que vivimos. Gente sin vicio ni falta. Y wow. Es un reto bien grande porque estamos bombardeados todo el tiempo, por los mensajes de Babilonia, de excesos, de lujo, de corrupción, mentira, engaño. O sea, eso lo tenemos todo alrededor, todo el tiempo. Y realmente pues requiere esfuerzo y no es que, y ciertamente nosotros solos no podemos, o sea, es como caminó Daniel, como decía ella, en la cuerda floja de la mano del Señor, porque si no nos caemos. Y quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y esto es hermoso, hermanos, o sea, esto es una cosa seria y grande, un Dios santo que decida habitar en nosotros tan faltos. Somos morada del Espíritu Santo, que nos da poder y nos santifica. Ya, eso son palabras mayores. Y qué lindo que termina
somos extraordinarios, no por nosotros, porque Él es extraordinario. Y ya que Él es extraordinario, el llamado es a vivir y actuar en consecuencia. Como dice el refrán en inglés, walk the walk and talk the talk. ¿Ya? Vamos a llegar al nivel que se espera de nosotros. No del mundo, del Señor. El nivel que Dios espera de nosotros. Sé que crezcamos a la estatura de Cristo, hasta poquito a poco hasta que lleguemos ahí. Y vamos a llegar. El día 5. Aquí fue que les dije que esto es un poquito más como tipo resumen, informativo. Bendito, les pido disculpas, vamos a leer mucho, pero pues así está diseñado el día. Las preguntas quizás no son muchas. El título del día 5 es Sigue cantando. Qué lindo. El tesoro de hoy. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Eso tiene como una... ay Dios mío, es que la palabra es en inglés, longing, como una tristeza, como un anhelo, como dolor, como angustia, como que, ¿cómo yo voy a cantar aquí, en medio de esto? Y ese era el cántico del pueblo de Israel en medio de Babilonia. Y entonces, decía, Daniel había tenido suficientes aventuras como para 10 vidas. Y aquí volvemos a cuando los jóvenes fueron llevados a Babilonia en el exilio. Era un adolescente privilegiado, hijo de nobles hebreos, cuando los babilonios arrasaron Jerusalén y lo sacaron de su tierra. Perdónenme, les pido disculpas, me ven a veces vacilando, pero es que no veo bien, ni siquiera con los espejuelos. Es una porquería. Pero Nabucodonosor había diezmado, había disminuido la crema de los nobles de Israel. Daniel y otros jóvenes hebreos como él, y la listita, mire, la listita que estudiamos al principio, jóvenes apuestos, inteligentes, dotados, talentosos, sabios, o sea, era lo mejor de la juventud de Israel en ese momento. Fueron arrastrados por el torbellino del adoctrinamiento babilónico y su cautivante sociedad. A ellos se les enseñó el idioma, las costumbres, era un proceso de asimilación. Pues y ella nos comenta que pues se pregunta cuántos de ellos lograron evadir eso. O sea, a pesar de la exposición, cuántos lograron no ser absorbidos hasta mimetizarse, eso es asimilarse con la sociedad invasora. Y que quienes decidieron no dejarse corromper, vivieron algunas de las más grandes aventuras registradas en la palabra, como el Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego o Daniel en el foso de los leones. ¿Okay? Daniel trabajó entre los principales consejeros durante los 43 años de gobierno de Nabucodonosor. Y miren qué lindo, esto me gustó, lo enumeré. 1, aprendió que la presencia de Dios acompañaba a sus hijos fieles sin importar dónde los llevara la vida. Y eso ciertamente nos aplica a nosotros. El Señor, a nosotros, sus hijos fieles. Él está con nosotros. Él está con nosotros, no importa. Ay, Cristo, yo espero que esto no sea una expresión inapropiada, pero yo recuerdo que cuando chiquita, hasta en la cochinchina. O sea, está bien lejos, hasta lo último del mundo. Y a sus hijos fieles, Dios está con ellos. Eso es una promesa. ¿Ok? Número 2, vio con sus ojos la prosperidad que un Dios soberano podía impartir a un rey politeísta. La prosperidad que Dios le dio a Nabucodonosor no fue porque Nabucodonosor era el más grande, es porque Dios así en su soberanía lo permitió. Y número 3, desde la misma plataforma de privilegio pudo ver la locura que ese mismo Dios soberano hacía caer sobre Nabucodonosor, que se creía cuando se creyó lo más grande. Y entonces, ¿recuerdan
yo no me acuerdo el día, pero en uno de los días que estudiamos decía que cuando estábamos bien altos, caíamos. Porque nos poníamos nosotros mismos en ese pedestal, eventualmente íbamos por el piso. Daniel vio al más grande monarca de Babilonia inclinar su espalda y luego hincarse de rodillas humillado. Pero el tiempo pasó, la vida continuó y Daniel envejeció y continuó con su servicio civil en un relativo anonimato. Y me gustó cómo ella lo describe. De verdad que esta mujer es increíble, la forma en que ella escribe. Dice que una fiesta descontrolada, un wild party. Una fiesta descontrolada dio la oportunidad para que Daniel fuera llamado otra vez para interpretar la escritura en la pared ante un Belsasar atónito. Mene, mene, tekel uparsin. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Resumido, eso no es lo que significa la palabra, pero te vi y estás acabado, ya se acabó tu reino, tú no vas a estar más aquí, y lo decido yo, el Dios, el único Dios soberano. Antes del final de esa noche, el ejército medo-persa irrumpió en la ciudad por el río y mató al rey que había profanado los santos, y ese fue, hasta ahí llegó. Cuando profanó los santos, ahí cayó Belsasar. Y Daniel se observó cómo se establecía una nueva administración y se ganó el favor de Darío el Medo. Los líderes habían cambiado, pero la naturaleza humana era la misma, y volvíamos a lo que decía Ida ahorita. La motivación de los sátrapas era envidia, o sea, era la misma gente. El rey era nuevo, pero era la misma gente. Los mismos envidiosos, sinvergüenza, como usted los quiera llamar. Después sus envidiosos compañeros de trabajo conspiraron contra él y obligaron a Darío a cumplir un edicto que había firmado irreflexivamente. ¿Se acuerdan que la semana pasada también dijimos que a mí me recordó a Asuero con la historia de Amán y Mardoqueo, y cuando le dio el anillo a Amán para que firmara las cartas, sellara las cartas con el anillo del rey, que iban a certificar la destrucción del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Según Daniel 6:23, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque bueno, pero según el versículo es, Daniel había confiado en su Dios. Darío había emitido un decreto para todo el reino donde ordenaba que todos temieran y reverenciaran al Dios de Israel a raíz de esa experiencia. Y nos dice que Daniel prosperó y que también fue testigo de otros cambios positivos. Y entre eso, pues los persas dejaron de apoyar el desarrollo de las religiones babilónicas basadas en misterio o ocultismo. Por consiguiente, los ocultistas babilonios se fueron, recogieron los bártulos, como yo conocía la palabra de chiquita, recogieron sus cosas y se fueron. Y los motetes, recogieron los motetes y se fueron. Menos de un año después, Ciro el Grande emite un decreto para que fueran liberados los exiliados, a quienes se les permitió regresar a su tierra, regresar a Jerusalén, tal como Dios había predicho a través del profeta Isaías. Y eso es lo importante ahí, que fue una profecía cumplida. El Señor les dijo, van a ir cautivos, pero van a pasar 70 años, ni más ni menos. Y así, porque la palabra de Dios es fiel, es real, es verdadera, 70 años pasaron. Algunos vivieron lo suficiente para poder regresar a su tierra natal, otros muchos como Daniel murieron en el exilio. Y nos dice que pues hoy concluimos la primera parte de nuestro estudio sobre el libro de Daniel. Y pues ella nos cuenta su experiencia personal después de hacer el estudio, y yo pensaba, y esto le comparto esto yo,
Ustedes le hemos dicho que este estudio es la segunda vez que lo hicimos. Lo hicimos, ¿tú te acuerdas del año, Miriam? 2007. 15 años atrás. Y para mí, o sea, todos los estudios han sido de bendición. En todos, pues la fe de uno se renueva, uno ciertamente aprendemos cosas que no conocíamos, pero claro está, y nuestras personalidades son distintas y hay algunos que se quedan en nosotros. Y mis dos estudios favoritos de todos los que hemos hecho a través de los años han sido este y uno que hicimos hace poco también, Jesús el único y suficiente. Pero es que y hay cosas de este libro que yo no olvidé desde el 2007. El hecho de poder ver nuestra sociedad como Babilonia, como una sociedad de excesos, de lujos, de corrupción, de inmoralidad, y el reto a mantenernos fieles, íntegros, esa es la palabra, gracias Cuca, mantenernos íntegros, y nunca lo olvidé, y eso no quiere decir que lo haya logrado, mis hermanos, o sea, lo que estoy diciendo es que eso se quedó conmigo, como ella comparte, que ahora veía la vida de una manera distinta, y me gusta esta frase que ella usa, como una especie de exiliada en esta sociedad, ella dice casi babilónica, yo le digo babilónica. A la verdad que hay veces que yo me siento que es que yo no pertenezco aquí, yo no pienso como esta gente, cada vez me sorprenden más las noticias. Cuando uno piensa que nada peor puede pasar, ahí viene. Y sí, increíble. Y solo con Señor, ten misericordia de nosotros y del pueblo que nos rodea. Sobre todo de aquellos que no te conocen, porque nuestra esperanza como cristianos está en el Señor. Pero los que no le conocen, no hay a dónde correr. No hay a dónde correr. Según Salmo 137, 1 al 6, ¿qué relata este pasaje? El lamento, la tristeza de los cautivos en Babilonia. Al acordarse de Sión. Exacto, y en la tristeza porque se acordaban de su tierra. Dice Jenny, no tenían ánimos para cantar, no había ánimo para cantar. Y nos dice ella que este salmo no fue escrito por David. Yo no encontré un autor, no quiere decir que no lo haya, pero dice que debe haber, y tiene sentido, que debe haber sido escrito por uno de los exiliados de Israel en Babilonia. Y entonces dice que, mira qué interesante, dice que los ríos junto a los cuales los hebreos se sentaban a llorar son el Éufrates y sus ramificaciones. ¿Okay? Y entonces el Éufrates, recuerden que comentamos que atravesaba la ciudad y Dios había partido las aguas antes en el Mar Rojo y en el Jordán para que, como vías de escape para que el pueblo de Israel pasara. Pero esta vez el escape no parecía venir. No tenían idea de que Dios volvería a usar un lecho de río para llevarlos a su libertad. Esta vez permitiendo que por él entraran los persas por debajo de los muros de Babilonia, porque eso fue lo que eventualmente, cuando los medo-persas entran en el poder, entonces es que Ciro firma el decreto para que los exiliados pudieran volver a Jerusalén. Wow. Imagínese ser perseguido por quienes se burlan de su fe pidiéndole que cante. Imagínese que se burlan de usted. Y tal vez no hay que imaginarse mucho. Quizás ya sabemos, yo estoy segura que sí, que todos en alguna medida sabemos lo que es que la gente se burle de nosotros por nuestra fe. Y que los que se autoproclaman inteligentes, los sabios, los supuestos scholars, los eruditos, nos traten de estúpidos o ignorantes o quizás un poquito más callejeros, de brutos, por creer en la palabra de Dios. Y
pues ella nos indica que a veces quizás hasta tengamos la tentación de tirar la toalla. Mira, esto no vale la pena, si me tienen agobia, estoy hasta aquí. Porque a nadie le gusta que se burlen. A mí no me gusta que se burlen de mí, no creo que a nadie le guste. Y a veces, pues, hay días en que es más difícil, como que, óyeme, quítame el guante de la cara. ¿Sabes? Porque hay gente que todos los días, mire, tira la cascarita, o el dardito, para que te hinque, y como que, Pero el llamado es que no tiremos la toalla. No podemos hacerlo, no podemos callar. Tenemos que seguir cantando las alabanzas al Señor en esta tierra extraña. Qué imagen tan linda. O sea, seguir con gozo ante la adversidad. Porque, cantar también puede ser una expresión de tristeza o de anhelo o de angustia, pero en general asociamos cantar con alegría. Y entonces nos dice que debemos recordar, qué lindo, que hay una nueva Jerusalén celestial que vendrá, donde nos sentiremos como en casa. Ese va a ser nuestro verdadero hogar, ni siquiera el que tenemos ahora. Pero hasta entonces nuestra tarea es continuar cantando las alabanzas de nuestro Dios junto a los ríos de Babilonia, los ríos que usted tenga cerca, las ramificaciones de río que usted tenga cerca, hasta que todo aquel que tenga oídos para oír, oiga. Tenemos que seguir proclamando, cantando el mensaje de salvación y de esperanza de vida eterna, porque esa es nuestra labor. Después tenemos una pregunta personal, y en la página 129 vamos a donde Pablo. Y dice que él nos da una respuesta maravillosa en Filipenses 4:4, que yo estoy segura que eso es un versículo que todas ustedes conocen. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El mundo no puede menos que prestar atención cuando ve gente llena de gozo, y gozo genuino, no las luces de neón. Auténtica. Oye, Cuca, tú te debieras venir aquí, yo me siento. Me dijo, no, cállate. Nuestra vida puede ser un exhibidor de carne y hueso en que se muestre la gran y gloriosa paradoja. Hallamos la vida cuando la perdemos por Cristo. Un vaso se llena cuando se derrama. Eso es servicio. La clave para recibir es dar. El más grande en el reino es el que sirve a todos. Y ella nos dice que Dios tenía razón desde el principio. Su camino al revés es el único, o sea, nuestros caminos, los caminos del Señor no son los nuestros. Lleva al verdadero contentamiento y a la verdadera satisfacción. Y nos dice que la supuesta felicidad del mundo se desmorona a causa de la siempre creciente codicia por más. Ya, es que, compré esto. Ay, qué chévere, esto era lo que yo quería. Hasta que lo usé 2 o 3 días o me lo puse, ¿cuál es el próximo que vamos a comprar? Porque ya no estoy tan contenta. Ahora quiero otra cosa. Ahora lo quiero más grande. Ahora lo quiero de mejor calidad. Ahora lo quiero de otro color. Y es que es efímero, porque no es genuino, no es auténtico, no es real. Esa efervescencia, esa alegría momentánea, se va. Perdóname que me perdí. Nada es suficiente, nada lo será jamás. Cristo, solo Cristo satisface el alma humana. Y mi hermano, amén. Y lo leemos otra vez. Cristo, solo Cristo, únicamente Cristo, y eso se lo añadí yo, no Beth Moore, satisface el alma humana. Me acordé del himno. Solo Cristo satisface. ¿Mi qué? Mi transido, no me acordaba de esa palabra. Mi transido corazón es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Eso es precioso. Diga usted. Vivian, me acordé de una situación bien terrible donde había perdido todo y estaba en un hotel y
una paz y una tranquilidad. Yo estaba homeless, había tenido un fuego, había perdido todo, estaba con mis 2 hijos. Ay, Señor. Y la Cruz Roja vino y me llevó a un hotel de Manhattan. Y en medio de ese torbellino, y hasta un ratón se comió un traje que yo tenía de seda. En medio de ese torbellino empecé a cantar Regocíjate y canta. Y eso me llenó con una fuerza. Yo salí de allí y todo se resolvió. Aleluya. Pero en medio como un De la foso, dificultad. Ujú. ese cántico vino a mi corazón y por eso es que a mí me encanta tanta la alabanza. Eso es lo que hace la adoración y la alabanza, las canciones. Ida nos comentaba de una situación que tuvo cuando vivía en Nueva York. Ella perdió todo en un fuego, tuvo que ir a un hotel y en esa situación tan terrible y tan oscura, ella recordaba el cántico que dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y dice que eso la alentó, la alentó. Ajá. También el cántico, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor Es mejor, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor, cántico celeste, cántico celeste, no puedo tan bajito, en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Así mismo. Amén, amén. ¿Cuántas veces un cántico no nos ha traído liberación de una angustia, de llorar, de la situación que sea que esté viviendo, o simplemente ha sido un momento de adoración bien personal con el Señor? Un cántico en su casa, cocinando, fregando, lavando, de camino al trabajo. O sea, no depende del lugar. Qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir esas experiencias. Ok, aquí. Usted y yo continuaremos aquí hasta que recibamos nuevas órdenes. Fíjense, seguimos. Seguimos en Babilonia. Salió un teléfono sonando por ahí. Continuaremos siendo exiliados, elegidos como Daniel, y esto es lo importante, para influir por Dios en nuestra sociedad de excesos y egoísmo. Ese es el mandato, esa es la labor, la misión. Estamos aquí en medio de Babilonia para ser agentes de influencia, para influir a esta sociedad por Dios, en nombre de Dios, a esta sociedad de excesos y egoísmo. Nosotros, creyentes en Cristo, en medio de una sociedad occidental posmodernista, cada vez más profana, y wow, eso lo vemos a diario. Quizás sintamos que somos solo unos pocos en medio de una población inmensa. ¿Usted no se siente como que, oh my gosh, o sea, aquí la única que piensa así soy yo? ¿Nadie piensa de otra manera? Ajá, díganos. Yes, Glorini, como cucarachas en baile gallina, ciertamente. Ajá, dime. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, dime, Nitmari. Quítate. Amén, qué lindo. Nitmari nos dice que ella también ha sido bendecida por ese cántico, regocíjate y canta. Porque grande es en medio de ti, de Nitmari, de Doña Milagro, de Janie, de Cuca, de Doña Carmen, de Ida, de Doña Lucy, y por ahí para atrás. El Señor es grande en medio nuestro. Tenemos que ser quizás un poquito más observadores.
Entonces decíamos que quizás sintamos que somos unos poquitos, como cucaracha en baile gallina, como decía Glorini, pero Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿que eran quiénes? ¡Ay, dolor! ¿Eran quiénes? Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos al día 2, otra vez. Ok. Eran 4 en medio de miles. Nuestro camino hacia el éxito es el mismo que el que ellos siguieron. Una determinación inquebrantable en las cosas pequeñas, tanto como en las grandes. Ellos sencillamente no se dejaron corromper, fueron fieles. Me gustó la palabra que me dijo Cuca ahorita, fueron íntegros. Entonces ok, y entonces en este próximo párrafo, ella nos dice que es muy probable que si Daniel hubiera accedido a comer la comida del rey, también habría cedido en otras cosas, como inclinarse ante su imagen, y me gusta como ella lo pone. Ay, seguiré orando a Dios, pero me tengo que inclinar ante esta cosa para salvar mi vida. Porque después de todo, para poder servir a Dios necesito sobrevivir. No, eso es medio excusa. Y entonces, esto no fue lo que dijo Daniel, ni sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto pues es importante. Cuando obedecemos a Dios en las cosas pequeñas, se vuelven, bueno, ok, déjenme hacerle un comentario sobre eso, déjenme terminar de leer la oración. Cuando obedecemos a Dios en las cosas pequeñas, se vuelve mucho más fácil obedecerlo en las grandes. Entonces, Dios se manifiesta. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? De que si obedecemos en lo poco, en lo mucho va a ser más fácil. Yo tengo que ser sincera, yo pensé que no necesariamente, pues a lo mejor en algunas áreas sí, pero eso fui yo pensando, no me hagan caso. Diga usted. Yo entiendo que ella lo ve como un ejercicio espiritual, que lo vas haciendo y te acostumbras a, cuando llegas a lo grande ya estás entrenado. No lo había visto de esa manera. Jenny dice que ella lo ve como que lo que la autora trata de decir es que es un ejercicio espiritual que a medida que lo haces, cada vez es más fácil, más automático, o sea, que ir hacia la respuesta correcta. Dalia, perdón. ¿Perdón? Ok, gracias Dalia. Ella nos dice que estamos preparados, porque si lo hemos hecho en lo pequeño y la persistencia en hacerlo, pues entonces ya nos prepara para cuando venga lo grande, entonces ya estamos listos. Ajá, Enid. Me recuerda en uno de los días o semanas anteriores donde ella hace una referencia a que cuando una conducta tú la repites consistentemente ya se te convierte en un hábito que es por ti. Un hábito santo, decía ella, tienes toda la razón. Ahora a lo mejor fui yo que lo interpreté mal, discúlpeme. Vanessa. Dina dice que como Jesús dijo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una idea similar. Y eso lo pensé. Vanessa nos dice que Dina comenta a través de Zoom que como el versículo que nos dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y después lo que dice, entra en el gozo de tu Señor. Dime, mamá. Y yo también pensé en la página 110, que es la sesión 6, lo que dijo Enid. Ella habla del hábito santo. Como Daniel, podemos practicar un hábito santo suficiente tiempo como para que se convierta en un viejo patrón. Es como muscle memory, ¿verdad? Que si uno hace, yo no sé mucho de eso porque yo no soy mucha para los deportes, ni instrumentos, ni nada, pero si uno practica algo tantas veces, como que el cuerpo automáticamente tiene la memoria
de esa acción. Pues es lo mismo en nuestra vida espiritual. Like riding a bike, uno nunca se olvida cómo correr bicicleta, supuestamente. Pues yo creo, así es como yo lo cogí, esa sección, de que si hacemos lo correcto delante del Señor y se convierte en rutina, en nuestro hábito, va a ser más fácil hacerlo en cosas mayores. Ok, nos dice Vanessa que es como cuando hablamos de ella en su carácter personal, lo vio como cuando hablamos de muscle memory, que es que hacemos algo tan a menudo, frecuente, que se convierte, que ya el cuerpo lo memoriza y no hay que pensar mucho. Esto es lo que hay que hacer. Y ella también nos recordó en la página 110 del estudio, y eso fue de la sesión de video, realmente, que nos decía que como Daniel podemos practicar un hábito santo suficiente tiempo como para que se convierta en un viejo patrón. ¿Alguien más alzó la mano? Glorini, ¿tú alzaste la mano? Cuando yo hablo me quito de mute en Zoom y trato de hablar. Yeah, so Zoom okay. me puede escuchar cuando yo hablo. Pero no para YouTube. Sí, okay. por si acaso. Ok, thank you. Sí, es bueno saberlo. Pues y nos dice que a raíz de eso entonces Dios se manifiesta y que Él puede cerrar la boca de los leones y protegernos de las llamas, ciertamente. Después viene una pregunta personal y nos dice luego que en medio de tentaciones, Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes y nosotros también podemos hacerlo. No podemos ocultarnos indefinidamente en nuestros escondrijos cristianos, no podemos seguir en la burbuja, en el cocún. Nuestra vida, ay, esto es tan lindo, nuestra vida debe ser derramada como un ungüento sanador sobre esta tierra herida. No debemos dejar de reunirnos, y eso es bíblico. No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, ahora mucho más que el Señor se acerca. No debemos dejar de reunirnos y de vigilarnos unos a otros para continuar andando en la verdad y fortalecernos. Y eso es un concepto que yo tengo que admitirles que yo no conocía y aprendí aquí a través de los estudios con los años, accountability. O sea, tener un compañero, una persona madura en la fe cristiana, en la que usted confíe plenamente. Y eso no es que tú, no, eso no cae así. Sea sabio, pero escoja una persona que le ayude a cuando quizás, mira fulano, yo te he notado así o así, pues vente, vamos a hablar. Y me encanta eso. Y ese es el concepto de vigilarnos unos a otros. Es proteger el cuerpo de Cristo para continuar andando en la verdad y fortalecernos, para cuando uno esté quizás un poquito más débil y el hombro te duele y esté así, pues mira, ay, qué chévere, gracias que me ayudaste, gracias que el Señor te usó para traer ese beneficio a mi vida, y darle gracias al Señor por esa persona y oré por ella, aproveche. Por ahora vivimos en esta sociedad babilónica, pero podemos cuidarnos para que ella no nos corrompa, ciertamente. Y después ella nos dice de que está convencida de que ciertos conceptos que hemos estudiado en las últimas 6 semanas permanecerán como columnas fortificadas durante el resto de nuestros días. Eso era lo que yo les decía ahorita, que es que a mí en lo personal, en lo particular, hay conceptos de esto que yo nunca olvidé de cuando hicimos el estudio en el 2007 y espero que para ustedes lo sea así también, que sean cosas que no olvidemos, que se queden con nosotros, que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. El Espíritu Santo es una de sus labores, recordarnos la palabra y que sea de sostén para nosotros y que sea un recordatorio de que no nos debemos dejar contaminar. Y no nos debemos dejar contaminar no escondiéndonos, aún en medio de, mire, agarrado del Señor para no contaminarnos.
y perseverar. Entonces ella nos dice que escribamos una oración, nos da unas instrucciones y eso pues es algo personal. Pero yo la exhorto a hacerlo, es algo bien bonito. Y entonces después que termina el ejercicio, ella nos dice que cuando haya terminado de escribir su oración, vaya hasta ese árbol, el árbol que está a la orilla del río, tome su arpa y comience a cantar con todas sus fuerzas las alabanzas al Señor. Cada una de esas alabanzas será escuchada. Gracias otra vez por su atención, por su tolerancia, por su paciencia y que el Señor les bendiga. Diga usted. Ajá. No hay en ningún sitio el número de muchachos que fueron llevados a Babilonia. Porque dice, eran muchos, y solamente 4 de ellos no se contaminaron, aparentemente, de acuerdo, ¿verdad? La respuesta es no lo sé. Janie pregunta, y a ver si alguien sabe, pues mire, está bien interesante, que si no se sabe cuántos jóvenes se llevaron a Babilonia, de este número selecto, de los inteligentes, los lindos, todo eso, ¿cuántos fueron llevados? Porque la Biblia solo menciona 4. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sería interesante saber. La respuesta es no, yo no lo sé. Pero eso demuestra lo difícil que fue. Claro, Janie menciona que eso demuestra lo difícil que fue no asimilarse, mantenerse íntegro, mantenerse fiel a lo que habían aprendido desde niños. ¿Sí? Pero no, si alguien supiera, podemos buscar, ciertamente. Podemos tratar de buscar a ver si encontramos esa información, sería interesante. Porque tienes razón, no lo había pensado de esa manera. O sea, la Biblia solo menciona 4. Y claro, la Biblia no tiene cada detalle de la historia, pero sería interesante saberlo, ciertamente. Ajá. No, solamente una cosita en Ajá. relación a este Salmo 137. Es que me llamó tanto la atención que ellos, dice el Salmo, que ellos colgaron sus arpas en los sauces. Y eso para mí me habla de cómo nosotros a veces Perdóname, Cuca. dejamos de servir. Toma, porque es que eso es importante. Dale. Es que este Salmo 137 me ministró porque dice que ellos colgaron sus arpas en los sauces, en los árboles, las colgaron. Se rindieron. Entonces, o sea que no había cántico, no había gozo en el corazón, estaban ensimismados en el dolor y en la nostalgia de cómo era la vida en Jerusalén. Añoranza. La añoranza. ¡Wow! Aleluya, llegó. Y eso nos habla a nosotros porque a veces nosotros quizás tuvimos glorias pasadas, pero con los afanes de la vida hemos puesto nuestras arpas, las hemos enganchado. Y entonces en nuestra vida no hay evidencia del gozo del Señor y no hay evidencia de que estamos caminando con Él. Porque entonces, ¿cómo vamos a ser la luz del mundo y vamos a impactar esta Babilonia si nosotros no caminamos con Dios y si no echamos mano de esas arpas que colgamos? Hay que volver a buscar esas arpas y hay que volver a cantar y hay que volver a edificar nuestra vida en lo que el Señor nos ha revelado y en lo que sabemos en nuestro corazón. Lidia, yo leí una... Dele, porque es que para que se escuche, sí. Yo sé, yo también soy bien tímida, dale. No, una lectura que yo tenía para uno de los devocionales aquí, que decía, Dito. porque está triste, y todo se resume en que perdemos el foco de quién es Dios y quién es el que está con nosotros. Entonces nos desesperamos, y por eso es que no podemos cantar, pero es cuestión de difícil, ¿verdad? Porque por la carne, pero es volver a ese foco, espérate, ¿con quién es mi Dios? Entonces, eso pues nos da esperanza y sí, podemos cantar, pero no es fácil. No, claro que no.
Claro que no, y gracias por sus comentarios, qué lindo. Ciertamente wow, como aprendí del prócer José David Ruiz, el inglés es malo y el español se está olvidando. Longing, añoranza, eso era lo que estaba tratando de recordar ahorita. Como Cuca nos decía, ciertamente, o sea, a veces nos cansamos porque pues, la vida pasa, pero que no dejemos, como ella decía, nuestras arpas colgadas. Vamos a retomar ese gozo para poder ser luz del mundo, porque un cristiano triste, y no es que no podamos estar tristes, mi hermano, no me malentienda. Claro que a veces hay tristeza, pero lo que no es alegría, es el gozo que va más allá de las circunstancias. Y eso en un cristiano se nota. Usted ve gente, o sea, que usted sabe que usted admira porque, wow, está pasando, como decimos, el Niágara en bicicleta y mira la actitud que tiene ante la vida. Y eso. Dali. Abatidos pero no derrotados a sí mismos. Puedo pensar en Naila, o sea, la actitud que tenía Naila ante la vida, o sea, escuchar a Dali, que yo lo diré y lo he dicho 1000 veces, que a veces, ¿cómo estás, Dali? Para nosotros tratar de darle apoyo, entonces éramos nosotros las bendecidas y estaba todo el mundo envenenado llorando cuando lo oíamos hablar. Mire, mi hermano, pues eso es una buena expresión, Cuca, gracias, hay que retomar las arpas para recuperar el gozo cuando estemos quizás un poquito flaquitos con el gozo, que a todos nos pasa, y no vivir del pasado, porque ellos lo que eran añorando su tierra y lo que tenían allá, estamos aquí, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que el nombre del Señor se glorifique. ¿Okay? Dios me las bendiga. Gracias. Ahora puedo respirar. Tenga usted, amiga y hermana. Gracias, mamá. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Que muchos talentos nos ha dado. Yo sé que ahora están asustadas porque cuando vengan las otras 6 semanas, póngase a orar desde ahora, hermana. Y cuando me vea venir, no me cierre la puerta, no me coja el teléfono, cójame el teléfono, ámeme. Cuando me vea con un abrazo y yo le pregunte, ¿tú oraste esta mañana? Dígame que sí. que oró. Si no, ore ahí mismo, right then and there. Póngase a orar. No, vamos a hacer eso. Yo creo que es algo buenísimo. Pero confieso que cuando estoy sentadita allí, pero es el relajo que me tiene a mí Miguel Colón y otros, de que cuando me hablan yo me emociono, porque entonces puedo hablar. Tenía 1000 cosas que decir. Yo hubiera sido hoy, no por corregir, sino me acordé de esto y me acordé de esto, y la clase hubiera durado 2 horas más. Por eso es que me tardó tanto, porque pensé en 50 cosas que decir. Pero qué bueno que ahora se me olvidó. No, muchacho, pensé en 1000 cosas, pero déjalo ahí. Porque no terminamos, no nos vamos de aquí y hay que repetir versículos de memoria. Ajá. Pero ahí les bajé el moco, perdón. Pero en resumen, de lo último que hablamos, de retomar las arpas, de recordar cómo reobtener nuestro gozo. Wow, ves que me acuerdo de cuando mencionaste a Asuero y Esther. Todo tiene que ver en el sentido de cómo Mardoqueo le recordó a Esther que sabe Dios y para un tiempo como este es que tú estás aquí. Y eso es lo mismo, o sea, lo que Mardoqueo es una sanganería, de verdad, cuando uno se pone a pensar en una sanganería, pero muchas veces cuando nos ahogamos en un vaso de agua es por sanganería, no porque estamos siendo zánganas o los problemas son de embuste y son imaginarios, no, las situaciones son reales y dolorosas y preocupantes y etcétera. Pero es sencillo en el sentido de que si recordamos, como nos dijo Janie, como las cosas esenciales,
que por eso es que les recomiendo este libro, porque esa cuestión de la valentía es volver a quién es el Dios a que yo le sirvo. Lo mismo que tú acabas de decir, o sea, a quién es el Dios que Daniel tenía esa valentía, pero era porque su fe estaba en su Dios. Y esa es la clave. Me acuerdo también creo que es un podcast de esta muchacha Becky Parrilla, la miembro de 33DC, que ha pasado por tantas cosas en su vida, y recientemente, hace unos meses, su hijo murió, Diego, creo que era Fran Diego, gracias. Y cómo ella habla, a mí me encantó eso, alguien me lo mandó, y yo lo escribí porque a lo mejor un día lo podemos compartir porque, o sea, no es mío, de verdad es de ella, no es nada mío, pero yo lo escribí porque ella habla de los pilares, de ella y de su esposo, en medio del sufrimiento de cáncer de ella en distintos sitios, de su mamá, los problemas con su hijo y diagnóstico, o sea, de que el niño va a morir. Los pilares, ella habla de los pilares que su esposo y ella establecieron para cuando la cosa esté bien mala, de depresión físico, emocional, espiritual, de las cosas, la brega, la vida, que es dura, cosas a donde ella vuelve. Y eso es como que esto, no importa lo que yo esté viviendo, yo sé que esto es verdad. Esto es verdad. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios ha hecho por mí? ¿Qué Dios ha mostrado, no solamente por mí, por otros? ¿Qué me dice la palabra, la verdad? ¿Qué me dice de Dios? Si usted y yo hacemos esos ejercicios, no es como una cosa mágica que de momento, ¡ting!, y ahora todo voy a estar como si estuviera en Disney, vámonos para el parque y a vivir en una fantasía. No es eso, pero eso nos va a ground, es en inglés, o sea, nos va a afirmar, nos va a cimentar, es como mi ancla, es mi ancla segura. No yo, es todo de Dios. Los pilares de ella es de Dios, pero claro, hay unas cosas que los pilares, usted tiene que escribir sus pilares y yo tengo que tener los míos, porque usted ha tenido unas experiencias con Dios que son distintas a las mías. Y claro, lo básico es lo que dice la palabra de Dios, que eso no tiene que ver de tu impresión o la mía, o tu opinión o la mía, o tu interpretación o la mía, sino lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Esa es la base es esa, la palabra, lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, lo que vemos que hizo desde el principio, desde Adán y Eva, hasta lo vemos en Apocalipsis, o sea, de principio a fin. Y ya les dije lo de Esther, de que no importa en el momento cuando Mardoqueo le recordó a Esther, para un momento como este que tú estás aquí, pues mire, no es casualidad que usted y yo estamos viviendo en el 2022 ahora. Si Dios hubiera querido que hubiéramos vivido en el 50 y nos hubiéramos muerto en el 1950, nos hubiéramos muerto. Pero a Dios le plació que usted y yo estemos este día, este año en esta tierra. Y tenemos un propósito, una misión, como nos acordó el pastor el domingo, volver a nuestra misión, comisión como iglesia. Y es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. No es un cristianismo de vamos a ver cómo estoy hoy, qué me hace falta hoy. Siéntate ahí, Señor. Necesito hoy comida, necesito ir al doctor, necesito chavo, necesito que mi hijo me respete, necesito que mi esposo me ame, necesito que mi vecino me preste, qué sé yo. No, no, ¿verdad? Están nuestras necesidades, pero antes que nuestras necesidades, usted y yo nos debemos a un Dios, como nos acordó también Chen hoy en el devocional, o sea, a un Dios que, o sea, se trata de Él, no se trata de mí. Usted y yo no vinimos a esta tierra a estar felices. O sea, usted no va a encontrar eso en la Biblia por ningún lado, porque para eso no fue que Dios nos creó. Así que nada, pensé en 50 otras cosas, pero qué bueno, y gracias Vivian, una vez más gracias mamá, gracias otra vez a Dina, que está por ahí por Zoom, y gracias a Cuca, gracias a ustedes tres por ayudarnos con esto, una bendición, de verdad, una bendición tener un brequecito, ¿verdad?, de uno sentarse. El pastor me decía, eso es bueno de tener otras personas, cuando yo lo consulté con él y después lo hemos vuelto a hablar, eso es bueno porque usted así se coge un break. Yo digo, bueno, realmente yo no me cojo un break porque yo hago la asignación como quiera. O sea, no es como que yo no me preparé, o sea, yo me preparo como estudiante, ¿no?
Pero me encanta, más que nada, de verdad, no es por cogerme un break, es por escuchar a otras personas y tener otras caras, es bien chévere, así que le doy gracias a Dios por eso. Ok, quiero ya le di las gracias a ustedes y como último día de semestre, le doy las gracias también a Denis. Denis, gracias, él está ahí calladito, vamos a darle un aplauso a Denis. Gracias, Denis, gracias. Gracias a Cuca por ayudarnos con los devocionales y a Vivian también. Gracias a las dos por eso. Gracias a Sandra, que no tenemos merienda este semestre, pero Sandra siempre está aquí antes que están juntos con Denis y Cuca bien tempranito y me ayuda con la pizarra. Gracias, Sandra. Y en lo que haga falta. Gracias a Janie por ser nuestra tesorera. Te debemos chavos, creo que hay chavos por ahí, gente tiene chavos tuyos. Gracias a Vanessa. Mi niña de mami, que la vamos a extrañar el semestre que viene, y gracias a Glorini también, mamá, con las peticiones. Gracias, Glorini. Gracias. Sé que es mitad del estudio, pero quería antes de terminar darle gracias porque una persona no puede ser y no es el plan de Dios. Así que gracias, estoy agradecida y quiero que todos estemos agradecidos y mencionar las cosas que ustedes hacen por el Señor. De nada. De nada. Gracias a ustedes. Es una bendición y un privilegio para mí servirle al Señor y servir junto a ustedes y aprender junto a ustedes. El semestre que viene Vanessa no va a estar con nosotros, pero nuestra hermana Glorini nos va a estar ayudando con el Zoom y ya mismo hablo con la que me va a ayudar con las peticiones para el semestre que viene, para darle el break al Glorini, así que otra me va a ayudar con las peticiones. Así que esté preparada, póngase a orar, hermana. Ok, para la semana que viene vamos a hablar, antes de terminar con la grabación, porque a lo mejor hay personas que nos están viendo, nos van a ver por YouTube, que quieren unirse a nosotros, y de verdad ya está decidido a dónde vamos. Lo que tenemos que definir es la cuestión de la hora, ¿ok? Y no se preocupen que por email, en el email con las peticiones, todo el mundo escribe peticiones, ¿verdad? Ok, sí, chévere. Ok, la tiene Glorini. Tiene la tablita. Y lo vamos a mandar por email para que esté todo el mundo seguro y las direcciones, etcétera. El plan es la semana que viene. No tenemos estudio, pero nos vamos a ver, vamos a tener un pasadía, una oportunidad de confraternizar. Con la cuestión de las mascarillas, de verdad, como no vamos a estar aquí y vamos a estar afuera, yo lo voy a dejar a su discreción. De verdad, hay personas que no quieren usar mascarilla. Si usted ve que la otra persona tiene mascarilla, pues pregúntese, vamos a tener esa consideración con el otro, pero tampoco quiero que usted se sienta obligado, que si usted no quiere mascarilla, pues no va a venir, de verdad. Tenga misericordia del otro y amor con el otro, pero quiero que usted se sienta libre, como no vamos a estar aquí, que usted se sienta libre de hacer como usted quiera, pero tenga, ¿verdad?, la consideración con el otro. Pero el plan es que vamos a ir a Lou Gardens. LEU Gardens, está son los jardines famosos de aquí, creo que es Lou P. Gardens, es el nombre de la persona, está en Downtown, y vamos a comer en Café Don Juan, ¿ok? La situación es esta, en Lou Gardens, usted puede estar las horas que usted quiera, cuesta $15 la entrada a Lou Gardens. Se puede meter en el website, ¿se acuerda que les hablé que usted puede también comprar una membresía por un año y va todas las veces que usted quiera? Creo que es $45, depende de su edad, o $50, y también le dan 2 pases para 2 personas, pero para una sola visita, para esas 2 personas. Usted como miembro puede ir todas las veces que quiera en un año, tampoco es por vida, ¿ok? Pero usted considere cómo quiere bregar con eso. Lo que pensé fue que nos encontremos allí. La cuestión de ir a comer, yo entiendo que es mejor que vayamos después de los jardines. Lo otro es que vayamos allí a desayunar y después vayamos a los jardines. ¿Cómo ustedes quieren hacerlo? Lo que me preocupa de hacerlo, de ir primero al jardín, es que a lo mejor entonces tiene hambre. Y entonces está loco por ir a comer y después puede, o sea, como usted quiera, o podemos ir a desayunar y después ir a los jardines y usted está 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que usted quiera y después cada cual nos vamos. Claro, o sea que tú votas por desayunar allí y después ir al jardín.
Ok, veo un par de caritas diciendo lo mismo. Ok, allá por allá. Dalia. Oh. Sí, sí. Que ella le preocupa, o sea, que tú te inclinas por ir primero al jardín y después comer. Sí. Algo bueno, de verdad, a mí no me, de verdad se los digo, a mí no me importa. Algo bueno de ir temprano es para las que quieran o necesiten silla de rueda, no se pueden reservar. Si usted, o sea, estoy pensando aquí en un par de personas que a lo mejor necesitan silla de rueda, 2 o 3 o 4 personas, no se las pueden reservar, a menos que usted traiga su propia silla de ruedas, por supuesto, y no nos hace falta la de allí. Podemos entonces, o sea, la otra opción sería encontrarnos en el jardín, ellos abren a las 9 de la mañana, yo entiendo que si queremos silla de rueda, ir primero allí, quedarlo a las 9 y después ir a comer, claro. Algo malo de eso, que entiendo que es parte de tu punto, es que a lo mejor si usted quiere comer, vamos a suponer que llegamos allí a las 9:30 y usted tiene hambre ya a las 12 porque desayunó a las 8 o a la hora que sea. Usted se va a querer ir porque quiere ir a almorzar y la otra está todavía, no, pero si yo desayuno ahorita, no. Claro, y se pueden llevar una merienda, eso es una opción. Nitza. O como 2 horas. ¿Usted cree que alguien ha ido? ¿Alguien ha ido? ¿Sí? ¿Tú entiendes que con 2 horas nos da? Oh, ok. Ok, claro, claro, sí, como la gente que va a los museos y lee todos los letrecitos, todos los letreros. Ok, ok, Chen. Sí, sí, pero ya tú sabes, allí van a haber 8.500 personas. Ajá, sí, Y son bien chéveres. es cierto. Y dan Sí. clases. Ajá. Para los miembros es un poquito menos, pero no son excesivamente caras tampoco. Sí, y tienen actividades por la noche. Claro, hay actividades para las cuales hay que pagar aparte, pero nada, métase en el website y evalúe eso y usted decide si coge la membresía, bla, bla, bla. Pero Ok. honestamente yo he estado allí todo un día. Ándale, o sea que 2 horas no nos da. Bueno, pero yo soy de las que leo cuánto letrería. Ok, pero no creo que la mayoría quieran. ¿Es de flores, de plantas? Ellos tienen distintas áreas. Porque si es de planta yo no las leo, pero si es de historia y eso yo las No, no, no. No es que hay un distintos jardín. hábitats, Sí, hay hábitats. pero hay un hábitat de este, otro de... Hay uno que lo que tiene es un rosal gigantesco, precioso. El sitio es bien bonito, pero es un sitio bien low pay, va suavecito. el tiempo. Sí, y claro, lo bueno es que como es día de semana, después del Revolú de Madre, yo entiendo que no debe haber mucha gente. Yo entiendo que eso va a ser chévere. Dalia. Claro. Claro. Sí, sí. Escuchando esto y que con 2 horas, 2 horas y media nos debe dar, por lo menos a la mayoría, ¿verdad? El café Don Juan, que ya yo lo probé, yo entiendo que su menú, la mayoría de su menú es más para un almuerzo que para desayuno, porque sus fuertes son los sándwiches, pero no es como de huevo, o sea, sino que es del churrasquito, o sea, algo más, más pesadito que para un desayuno. Digo, esa fue mi impresión, ¿verdad, Nitza? Exactamente, eso es cierto. Eso es cierto. Va a estar más fresquecito, sí. Ok, ¿qué piensan? 9 de la mañana está bien. Recuerden que cuando decimos 9, no vamos a entrar a las 9. Pienso encontrarnos allí a las 9
en el parking, en la entrada, y entonces recoger a la gente, y a lo mejor cuando llegue la mayoría van entrando, yo me puedo quedar atrás esperando a las que falten, qué sé yo. O sea, esto de verdad es cada cual a su ritmo. Claro, me gustaría que llegáramos juntas, pero es porque la cosa es compartir, ¿entiendes? O sea, no que usted termine usted yendo allí, esté sola y las demás por allá al frente. O sea, la cosa es que pasemos tiempo juntas, ¿ok? Es un sitio grande y tiene áreas medio solitarias, que no es bueno que esté... Sí, que usted no esté solita, ajá, ¿ok? ¿Qué piensan de vernos allí a las 9? Dar bla, 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 que a lo mejor terminamos entrando a las 9:30, y entonces cosa de que como al mediodía ya entonces salimos, está a 10 minutos el Café Don Juan, o sea, eso está allá al lado. Y lo otro también es bien low key, yo pienso entonces llamar a la muchacha, a la esposa del dueño, prepárate para la invasión, para que nos tengan allí, o sea, que nos atiendan chévere, o sea, el personal necesario, eso, que sepa. Ajá, en el café, de verdad es un café, no es, de verdad es pequeño, pero es muy rico. Sí, es riquísimo, no, ya está approved. No es pequeño, sí, nos pueden acomodar. Lo que pasa es que no es tipo restaurante de una mesa donde caben, no, son mesas chiquitas, pero vamos a estar una al lado de la otra, o sea, sí, cabemos, sí, y hay un área exterior también, que depende cómo esté el clima, bla, bla, y está cubierto. O sea, que no estamos ahí al solazo. Yo creo que va a estar chévere. Pero y si no está chévere, pues me echan la culpa, qué sé yo, idea mía, no hay problema. Vamos a estar bien. Qué sé yo. Bueno, Lou Gardens. No, entiendo que no. Tienen un descuento si compras la membresía anual, $5 de diferencia. Creo que entre 40 y 50. Tienen de groups, pero había que reservar 3 semanas antes, había que dar el número exacto, imposible. Porque yo le aseguro que hay gente aquí que no me puede decir hoy si la semana que viene van a estar allí, de verdad. O sea, I gave up on that inmediatamente. Porque había que hacer una reservación 3 semanas antes, olvídate de eso, no con nosotras. ¿Todavía estamos grabando? Sí, pero es que quiero que la gente que nos está oyendo que sepan el plan. Ok, pues quedamos el martes que viene, para las de Zoom y los que estén por YouTube que nos quieren acompañar, están invitados todo el mundo porque cada cual se va a pagar lo suyo. Pero lo chévere es compartir, sobre todo las que están en Zoom, hagan un esfuerzo, nos podemos ver un día del semestre. El martes que viene, 10 de mayo, a las 9 de la mañana en Lou Gardens. No aquí, no en la iglesia, en Lou Gardens, en Downtown. Les vamos a mandar por email la dirección. Si usted necesita transportación o ayuda con algo, por favor dígamelo para coordinar, porque la cosa es que hagamos arreglos para que usted pueda estar con nosotros. El martes que viene, 10 de mayo, a las 9 de la mañana, en la entrada de Lou Gardens, que nos podamos ver. Y después vamos entonces a almorzar juntitas en Café Don Juan. También les vamos a poner la dirección. O sea, si llega a Café Don Juan y no llega a los jardines, está chévere, pero me gustaría que pudiéramos estar más tiempo juntas compartiendo los jardines y hablar y eso, y después también más tarde, ¿ok? Y entonces no nos vemos para estudio después del 10 de mayo, no nos vemos hasta agosto, ¿ok? En agosto, si el Señor lo permite, continuamos con el estudio de Daniel y vamos a empezar con la semana 7. Es posible que ese primer día hagamos algo diferente porque tenemos que ver el video primero de la sesión 7, ¿ok? Así que ese día hacemos alguito y les tengo que después decir cuándo va a ser, en agosto, porque no he bregado con eso, porque tengo que chequear. ¿Esa era la pregunta? Sí, pero no se preocupen que les decimos, lo vamos a poner en el programa y también mandamos email a todos y lo ponemos en el programa de la iglesia, ¿ok? Pues eso es todo por ahora, que el Señor les bendiga. Cualquier pregunta, duda, me dejan saber aquí a su orden. Que el Señor les bendiga.